Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a buscar en nuestro cuadernito la lección 47 en la página 234 y aprovechamos para decirles, compren su fanal, ya pronto ya se va a hacer el pedido, los que gusten comprarlo, los maestros y también los alumnos pueden acercarse con un servidor al final para comprar este cuadernito de las lecciones donde hay mucho que estudiar, mucho que meditar. El tema: los elegidos no coquetean con el mundo. Yo creo que si somos hijos de Dios, sabemos que nada supera a Cristo, el Hijo de Dios. Nada en el mundo lo vale, nada se acerca a lo que es Cristo. Pero este sentir es solo de los hijos de Dios. El objetivo de la lección de esta tarde es dos cosas. La primera, conozcamos el carácter de Jesucristo, Redentor y esposo fiel de la iglesia. Ese es el primer objetivo. ¿Cuál fue el primer objetivo? Así es. Con una situación que nos quiere llevar a este objetivo es de que la iglesia se mantenga ¿qué? Fiel. ¿Y qué más? Hay los que tienen el cuadernito fiel. ¿Y qué más? Para mantenernos fieles en dependencia y admiración a Jesucristo. Es leerlo, pero lo importante es sentirlo. O sea, yo quiero conocer más de Cristo para que no mengüe, para que no vaya disminuyendo el qué, la admiración, la dependencia al Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que Jesucristo aporta todo lo necesario para mantener una fidelidad mutua entre Él y la iglesia, entre Él y la esposa. Repito, Jesucristo aporta todo lo necesario. Si en una iglesia, si en una familia, si en alguna persona no siente ya fidelidad por Cristo, no siente gozo por Cristo, Jesucristo no tiene la más mínima culpa de esto. Él dio y se dio. Él dio una lista completa de regalos del cielo para nuestra salvación. Y todavía agrega más regalos, los regalos materiales y físicos. Entonces, si hay una culpa de que no haya un gozo, de que no haya una fidelidad para Cristo, ¿es culpa de quién? ¿De la iglesia o de la familia o de la persona? ¿Por qué? Porque no corresponde para con el Señor Jesucristo y no podemos corresponder en la misma medida que Él nos dio y nos sigue dando. Pero debemos de orar por el querer y el hacer, que podamos corresponderle en la medida que el Señor nos permite y que quiere para con el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿sientes todavía gozo por Jesucristo? ¿Todavía sientes gozo? Una de las experiencias de la evangelización, hermanos, muy hermosa experiencia, es la primera vez de alguien que se acerca a Cristo. Esa primera experiencia en uno y verla, esas lágrimas, esa sonrisa, ese tirarse al suelo, ese hincarse, ese confesar. Una de las experiencias que tuve con una de las personas fue que se quedó como 1 hora y media confesando sus pecados, llorando en voz alta, diciendo todo al Señor. Todo eso para la vuelta de unos años se va disminuyendo, apagando. Entonces, el Señor Jesucristo no merece esto. Versículo clave de Apocalipsis 3 es el versículo 8. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice este versículo clave: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Hermanos, yo no sé si ustedes escuchen las preguntas. ¿Alguna vez han visto una iglesia que esté viva y sea fiel a Cristo? Una iglesia que se concentre en Jesucristo. Una iglesia que tenga a Cristo en el centro de sus ministerios y actividades. Una iglesia que se preocupa y se ocupa por hacer crecer a los miembros para Cristo, en evangelizar, en amarse los unos a los otros. ¿Conocen una iglesia así? Pues precisamente la de este pasaje, la iglesia ¿cuál? La de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Esperaba que alguno dijera, yo conozco a uno, hermano. Y de preferencia dijera, ¿cuál? Esta. Pero estamos tanto tiempo juntos que ya nos conocemos, ¿verdad? Bueno, quién sabe cómo está ese termómetro, ¿verdad? Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel, viva y amorosa. Qué bendición el testimonio de una iglesia así. Su nombre, Filadelfia, significa amor filial o el que ama a su hermano. Qué hermoso sentimiento donde te sientas en una iglesia que eres amado y que amas. Así era la iglesia y hacía honor a su nombre, la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia representa a lo largo de los siglos a las iglesias vivas y fieles. Qué hermoso honor, y ese honor en humildad, porque esa iglesia Filadelfia es así, porque el Señor pone el querer y el hacer. Algo hermoso de esta iglesia, hermanos, a diferencia de las que hemos estado escuchando, algo hermoso de esta iglesia es que Cristo no tiene queja, que Cristo no les presenta una advertencia en contra de ellos, sino que Jesucristo solo tiene alabanzas y exhortaciones para la iglesia. Nosotros tendremos una queja, el Divino Redentor, o no tendremos ninguna queja. La respuesta está en ustedes mismos. ¿Qué sería lo que tuvo esta iglesia para que así fuera? ¿Por qué tiene esa palomita del Señor esta iglesia? Que tuviera un buen testimonio. Yo creo que la clave está en el versículo clave que leímos, que es una iglesia que tiene ¿qué? Poca fuerza. ¿En qué sentido será esa fragilidad, esa insignificancia, su número, su economía, pobres en espíritu, dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacía que ellos dependieran del Señor Jesucristo? Cuando tenemos algo que nos llena, aunque no tengamos algo que deseáramos, pues en eso está todo depositado, está todo el gusto, todo el querer. Yo recuerdo mi primer carro, era un Volkswagen, traía más agujeros que el resumidero de lavatrastes, empastado completamente, una máquina que sonaba, que humeaba, y era mi primer carro. Me evitó cargar las bolsas de Soriana, me evitó ir cómo llegar al hospital, me evitó muchas situaciones, me ayudó a muchas cosas. Para mí, decía, y me asomaba por la ventana a ver el bocho, como que era lo máximo. Claro que hubiera querido una Suburban del año, pero lo que tenía, eso lo valoraba y me gustaba. Y entonces de alguna manera la iglesia, lo que tenía, pero en este caso era lo máximo, ¿era qué? Jesucristo. Valoraban quién era el Señor Jesucristo, conocían quién era el Señor Jesucristo y por eso dependían de Él, le amaban, le servían y buscaban agradarle. Lo triste que vemos hoy en día en las iglesias poderosas, poderosas en número, poderosas en economía, en instalaciones, en su selección de las personas que deben de asistir al templo, puro profesionista, o que son sectoriales, que nada más sean gentes de unas colonias elegantes, donde se pierde el amor al prójimo,
donde se pierde ayudar, amar al necesitado, donde se pierde el amor por el humilde, donde se pierde el amor por las almas, donde las comodidades y festejos y reuniones quitan la mirada en el Señor Jesucristo. Y es en donde Cristo pasa a un segundo lugar. No decimos que todas, pero sucede. Las mismas personas dicen, yo prefiero una iglesia pequeñita porque ahí se siente el amor. En una iglesia grande se pierde de alguna manera. ¿Cómo es el esposo? Es la finalidad. ¿Quién es el esposo del que habla la Biblia? Cristo. ¿Esposo de quién? De la iglesia. ¿Cómo es el esposo? El gran pastor. ¿Cómo es su carácter? Dice el fanal. Necesitamos conocerlo cada vez más para poder vivir en admiración, en confianza, en voluntad, en amor, en fidelidad. ¿Cómo es el dueño de la iglesia? ¿Lo sabemos? ¿Conoces a Cristo y te interesas por conocer a Cristo? Recuerdo que cuando yo llegué aquí, ya 44 años aproximadamente llegué aquí, buscando, y lo digo sinceramente también al Señor en primer lugar, pero buscando a Priscila. Priscila, pues en aquel entonces el Señor me la puso en el camino, tenía el interés por esa jovencita, me interesaba. Y me sorprende en gran manera que cuando yo me acerqué a ella, mis suegros ya se habían conectado con la secretaria del Buen Pastor, y el Buen Pastor es un templo que está allá en el centro que yo tenía años de haberlo dejado, pero ya se habían conectado, ya sabían que papá era anciano de iglesia, que yo era diácono, que estudiaba en agronomía, y que esto y que el otro y aquello. Ya sabían todo eso, ¿por qué? Porque les interesaba quién se iba a acercar con su hija, que se iba a casar con su hija. Y supieron todo para cuando yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Ya sabían toda mi historia. Y la pregunta ¿es el mismo interés para el Señor Jesucristo? ¿Cómo es Cristo? Necesito conocerlo y podremos decir a lo mejor todos aquí que ya lo conocemos, pero a lo mejor no tanto. A lo mejor no hemos más que leído y ya se nos olvidó algo, o no hemos escudriñado, no hemos meditado en quién es mi Señor. Y el fanal nos presenta quién es Cristo en el pasaje que nos ocupa, y empieza en el versículo 7 diciendo, ¿cómo es Cristo? Y ayúdenme en la palabra de Dios, ¿cómo es Cristo? ¿Qué es lo primero que dice ahí el versículo 7? Estamos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo es Cristo? Santo, santo. El ángel le dijo a la iglesia, le dijo al pastor, el Señor Jesucristo es santo. Y lo siguen diciendo, y por la eternidad, los ángeles, los serafines, y siguen diciendo que el Señor es santo, santo, santo. Esto es, que Él es el único completamente puro, perfecto, sin culpa y sin mancha. Dice la palabra que al pronunciar santo, 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 estos seres celestiales, ¿qué hicieron ellos para poder expresar esto hacia el Señor Jesucristo? Se cubrieron su rostro, se cubren sus rostros y se cubren sus pies. ¿Y qué significa esto? Que se cubran su rostro y sus pies, estos seres celestiales. Entonces quiere decir que no sabemos mucho de Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que es tanta la santidad del Señor que necesitan ellos cubrir sus rostros y sus pies porque hay un asombro, hay una reverencia y se dan cuenta de la indignidad que tienen ellos para decirle al santo, 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 santo. Se saben criaturas pequeñas, insignificantes ante la presencia del Señor Jesucristo. Se cubren su rostro. Y llama la atención que en la iglesia escuchemos Jesucristo o Dios para cualquier cosa en el mundo. Lo he escuchado.
Jesucristo, ¿qué vestido te pusiste? O sea, qué irreverencia tomar el nombre del Señor en vano para un vestido. Se le habla a Dios, se le habla a Jesucristo para alabanza, adoración, servicio, entrega. Y si los seres celestiales reconocían, imagínense nosotros que estamos contaminados, que tenemos la herencia pecaminosa, que no evitamos siempre el deslizarnos ante una tentación y caemos, y que tenemos que presentarnos ante Él y decirle santo al Señor Jesucristo. Debiéramos, como en el Antiguo Testamento, que ya se oye ridículo, para hablar de Jesucristo, para hablar del Señor, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? Ponían su rostro en el suelo. Y también nos dice que ni siquiera querían decir su nombre. Entonces, cuando estamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que hay tan grande santidad en Él, necesitamos que nosotros presentemos reverencia. Que sea santo, 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 desata una cascada de confianza de parte de nosotros, una voluntad para acercarnos a Él, un deseo de confiarle todo, de decirle todo, certeza de que no nos va a fallar, de que no nos dejará. Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es santo, 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 todo este sentir que mencioné, debiéramos tenerlo. Pero en esa semana lo hicimos. Santo, santo, santo fue la certeza y la seguridad que hubo en el Antiguo Testamento, que hubo en el Nuevo Testamento, y la pregunta es hoy, ¿sigue siendo Jesucristo el santo, santo, santo? Y lo afirmamos y lo decimos cada día. ¿Qué más dice el versículo 7? Que es Cristo. ¿Qué sigue después de que nos avisa el pasaje que es santo? Él es verdadero. Él es verdadero. Qué difícil es ser verdaderos hoy en día. A veces hasta en las familias. Te lo digo por mi madre, porque no hay certeza de verdad. Lo verdadero es lo contrario de lo falso. Lo verdadero, lo genuino es la oposición a lo fraudulento. Lo real es lo contrario a lo irreal. Y hermanos, Jesús es verdadero, es genuino, es real. Y antes se decía en las iglesias, después de escuchar esto, amén. Qué bueno que allá despacito, pero ya lo dijo el hermano, ¿verdad? Amén. ¿Será un reglamento interno de la iglesia del Divino Redentor ya no clamar, ya no decir, ya no exaltar el nombre del Señor? Ahorita que no está mi hermano, que por cierto estoy sustituyendo a el joven Raimundo, por una situación me pidió que estuviera aquí al frente, pide disculpas, pero ¿saben qué me agrada de su madre? Que exalta el nombre de Dios, no se apena, se goza y dice gloria a Dios, amén, aleluya. Pero eso es de otra denominación. Los presbiterianos tenemos un reglamento: mantén la cara seria, seca, como de vela, y no se te ocurra decir aleluya. Ojalá y se rompa esa regla, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, cuando decimos que es verdadero que se hizo hombre, que sufrió, que tuvo sed, que tuvo hambre, que lloró, que fue tentado, que trabajó, que oró, que fue al templo, que amó, se compadeció. Es una lista larga de verdades. Y saben, nosotros no necesitamos de escuchar el AC. ¿Qué es el AC? Están todos los libros que estudiaron antes de Cristo. No necesitamos escuchar del DC después de Cristo. No necesitamos nosotros de escuchar que hay un manto que tiene la cara de Cristo. No necesitamos nosotros de ir a Israel. Nosotros, hermanos, creemos que Cristo es verdad. Creemos que Cristo es verdad. Y así también dice Él, soy el camino y soy la vida. Amén. ¿Qué más dice el versículo 7 de Cristo?
que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto nos habla, hermanos, de la autoridad celestial que tiene el Señor Jesucristo. Nos habla de que solo Cristo abre y cierra la puerta ante la corte y presencia de Dios Padre. Solo Cristo. Él determina quién vive en el cielo con Dios el Padre. Cristo viene, hermanos, esta segunda vez como juez, porque tiene ¿qué? La autoridad. Eso es nuestro Cristo. El pasaje en específico no nos dice que Jesús es omnipotente, no nos dice que es omnisciente ni omnipresente, pero lo es. En otros pasajes lo podemos, pero podemos ahorita, rapidito, cada quien que me ayude con alguno de los pasajes que voy a mencionar. Juan 10:30, Juan 1:1 y Mateo 1:23. ¿Alguien que lea Juan 10:30? Con eso podemos asegurar que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios y Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, Jesucristo lo es. Luego Mateo 1:1. Y Mateo 1:23. Bien, estos dos pasajes que nos hablan de Jesucristo, que con el primer pasaje que leímos, ya confirmamos que es Dios. Ahora, yo quisiera que ustedes me dieran una luz de que Jesucristo es omnipotente. Hay un ejemplo que es el máximo para mí en lo personal, ¿verdad? ¿Cómo sé que Jesucristo es omnipotente? Pero un ejemplo. El máximo que hizo aquí, venció la muerte. Venció la muerte. Podrán hacer los magos cuantos trucos, que después nos damos cuenta que son trucos. Podrán los que tienen la influencia de Satanás, de los demonios, hacer algunos parecieran milagros, pero son cosas del demonio, como aquellos que aventaron la vara y convirtieron como serpientes, igual que ¿quién? Que Moisés, pero hasta ahí llegaron. Pero llegar al máximo aquí en la tierra, porque no sé qué cosas más hace el Señor en el universo que no nos toca conocer, que no tenemos idea, pero venció la muerte, venció a Satanás, venció a los demonios, venció la lepra, el paralítico, al ciego. Nuestro Jesucristo es omnipotente, omnipresente. El Señor Jesucristo de pronto estaba fuera de las paredes y de repente estaba dentro de las paredes, de repente estaba en el mar, en diferentes lugares y donde quiera, y eso nos dice de su omnipresencia. Y omnisciente, en ese momento de este pasaje y de otros pasajes, Él sabe lo que pensaban, cavilaban los fariseos, los escribas, sabía de que Pedro le iba a negar, sabía de que Judas lo había de traicionar. El Señor Jesucristo era y es omnisciente. ¿Qué más es el Señor Jesucristo? Evangelista. ¿Qué es evangelizar? Es predicar, difundir, comunicar lo que el Señor Jesucristo hizo. Y el Señor Jesucristo hizo todo esto en 3 años y lo sigue haciendo por medio de su palabra y nos motiva a hacerlo como la iglesia de Filadelfia. Hablar de Cristo es un tema de actualidad, de importancia, de bendición, de trascendencia, de luz. Y hablar de Cristo es una comisión, es una orden, es un privilegio, es un requisito, es un gozo para los que son hijos de Dios. Con esto te das cuenta si eres salvo o no. Yo siempre veo como una oportunidad Navidad. Hay muchas maneras y muchas oportunidades ahora en Navidad de hablar de Cristo. Ponemos en nuestras casas, no me he encontrado yo un letrero
algunos de ustedes lo tienen, gloria a Dios. En Navidad nació Jesucristo. Hay foquitos, hay renos, Santa Claus. Ahí por la casa del hermano Camarena, el otro día que fui por ahí, había un Santa Claus como 4 veces Daniel Ríos, así que ya se imaginarán, ¿verdad? Pero ver en una casa, Cristo nació, esa es una oportunidad para nosotros, hermanos. Es bien fácil. Cómprate un platito con unas gomitas, unos dulcitos y le llevas al vecino una tarjeta. Nació Jesucristo. Todos los que son hijos de Dios tienen ese don. Si no lo hacemos, ahora que estemos en la cena, en la familia, va a haber de todo. Pero hagamos un espacio para el invitado que nunca es el invitado en Navidad, en muchas casas, Jesucristo. Hermanos, vamos a pararnos, familia, vamos a pararnos 5 minutos, vamos a hablar de Cristo. Vamos a leer donde está el nacimiento del Señor. ¿Qué cosas sucedieron hermosas? ¿Cuál fue la sorpresa de los pastores? ¿Cuál fue el gozo de María? No, si no lo hacemos, si no podemos y si ya estamos planeando no hacerlo, es un termómetro si Jesucristo es alguien de quien te admiras, de quien amas, que te gozas. ¿Qué más dice ahí en el versículo 9? Jesús es vengador de sus adversarios. Versículo 9. También es vengador, pero recordando que la venganza de Jesucristo es santa, no la venganza de nosotros, que siempre lleva todo el coraje, la molestia, el enojo, la ira, no. La venganza del Señor Jesucristo está justificada y es santa. Pero hablemos de 2 cosas, de 2 posibilidades, hablando de que el Señor es vengador. La cosa positiva, la reivindicación de los perseguidores, de los creyentes, pueden ser salvos si se arrepienten, si confiesan, si creen en el Señor Jesucristo. Qué posibilidad tan grande y tan hermosa de hacer esto. Ponía yo en meditación a un hombre que vivió, y ese hombre es Hitler. ¿Cuántos le llaman por ahí el Holocausto? ¿Cuántos mató Hitler? ¿Tienen el dato? 6 millones de judíos, de hombres, mujeres, niños. 6 millones. En las peores situaciones, con gases, con fuego, con medicamentos, de diferentes maneras. 6 millones. Hay en donde yo vivía con mis padres, un amigo que mató a uno. Y hasta el día de hoy tiene una carga, una amargura. Él era la salsa de los tacos ahí en la colonia, el que echaba el relajo. Y hoy está amargado porque mató a uno. Y lo mató atropellado. Y lo mató borracho. Y siente una carga. Y en esta semana, ¿alguien de aquí cometió algún pecado? Y la pregunta es, ¿a cuál de los 3, a la luz de esta palabra y del momento positivo del Señor Jesucristo que estamos hablando, ¿a quién podría perdonar? A los 3, a los 3. Saber que Jesucristo es vengador, pero que tiene esa capacidad de perdonar, siempre y cuando haya arrepentimiento, confesión de pecado, que nos acerquemos a Él, es una bendición y un gozo que el Señor nos tiene. Pero lo negativo de este pasaje dice que los judíos que dicen que siguen al verdadero Dios, pero en la realidad no lo hacen, rechazan a Cristo. Por lo tanto, al rechazarlos, dice Dios, los entrego ¿a quién? A Satanás. Quien no quiere a Cristo, su camino va a ser ser y caminar con Satanás. Quien no quiere conmigo nada, dice el Señor Jesucristo, lo entrego a Satanás. Entonces, hemos de respetar y meditar y considerar y agradecer que aunque el Señor Jesucristo es vengador, nosotros tenemos su perdón. Cristo es galardonador de los que le buscan. Cristo es galardonador de los que le buscan. Los hijos de Dios, los llamados, la iglesia invisible,
los creyentes, los que hablan de Cristo, los que sirven a Dios, los que ministran, los que aman, se les ha prometido una corona de victoria. Versículo 11. Una corona de victoria. La primera vez que escuché en el Apocalipsis que los ancianos que tenían sus coronas y vieron a Jesucristo, ¿qué hicieron con sus coronas? ¿Se acuerdan? Se las quitaron y la lanzaron al Señor. ¿Por qué? Otra vez como los seres celestiales. La dignidad es del Señor, nosotros somos indignos. Y eso dicen los seres celestiales. Nosotros, como ya dijimos, dice el Señor que por esta victoria en el Señor nos va a dar una corona. ¿Y qué más? Dice el versículo 12. Seremos reconocidos como miembros de su pueblo, bienvenidos a la ciudad celestial, con todo el gozo, deleite, consuelo, dicha que el Señor nos tiene reservado para ese día. ¿Qué sorpresas van a haber? Dicen muchos de los pastores. ¿Qué sorpresas va a haber en el infierno y en el cielo? Yo pienso que las sorpresas son en el infierno. Los que están en el cielo ya saben y tienen ese gozo y nosotros podemos contar con la eternidad desde ahora. Y para ejemplificar esto me recordé hace como 30 años. Fuimos al aeropuerto, maestros, padres de familia, alumnos, a recibir a 8 alumnos que habían ido a estudiar a Alemania y pues regresaban triunfantes, habían pasado su examen, buenas calificaciones, reconocimientos. Y casualmente fueron así de esa manera bajando uno a uno, perdón, y recibían de todos nosotros aplausos, gritos, palabras de festejo, de reconocimiento, y así uno a uno. Y llegó uno, que no menciono su nombre, aunque nunca lo conocieron ni lo van a conocer, pero cuando baja él se hizo un silencio. Él esperaba que al igual que todos los demás, aplausos, esto, lo otro y aquello. Se había corrido la voz de que él había venido, como todos, en una fecha X que les dieron un espacio, una semana, y le había pedido, resumiendo todo, a su mamá, que por un lado no se acercara a la escuela para que no supieran quién era su mamá. Que cuando en adelante él iba a hablar con ella, no le iba a hablar en español, le iba a hablar en alemán, que es donde se fue a estudiar. Y que no quería tener nada de relación con ella por su pobreza, su humildad, su escasez de dinero. Así es que, mamá, hasta aquí. De alguna manera se enteró alguien, se lo dijo al director y se fue corriendo la voz. Entonces, la sorpresa fue que nadie le festejó. Me llamó mucho la atención esa escena, ¿verdad? Pues, cuánto más la sorpresa de que, como Cristo no fue nuestro Señor, que Cristo no fue del asombro, de la alabanza, de la oración, del servicio, van a haber sorpresas muy fuertes que no van a ser nada más que no hay aplauso. Ustedes saben qué. Pero los que todos de aquí tienen a Cristo como su Salvador, serán reconocidos por nuestro Señor. Por eso, hermanos, no coqueteemos con el mundo. Aunque nos sonría, nos cierre un ojo, nos chiste, nos hable, nos susurre, no le hagamos caso al mundo. Escuchemos al que habla fuerte, el Señor Jesucristo, por sus atributos, por su palabra, y Él no tiene temor, porque Él tiene el poder. Porque no hay fuerza, ni adversario, ni nada que pueda con el Señor Jesucristo. Así es que me llama mucho la atención y se me hace un pasaje muy tremendo, el de Hebreos, que el pastor en alguna ocasión nos compartió, específicamente donde dice que hay una línea que nadie conoce, solamente la conoce el Señor, que algunos al brincar esa línea, ¿y qué quiere decir brincar esa línea? Cuando conociste a Cristo, que sabes sus atributos, que has escuchado el Evangelio, que has estado por meses o años en el conocimiento de Él, y de repente decides dejarlo. Eso se llama apostasía. Y el pasaje dice bien fuerte, porque nosotros siempre tenemos la esperanza de que el Señor nos perdone, por más mal
comportamiento hayamos tenido, por el peor de los pecados que consideremos. El Señor nos tiene el perdón, la bendición de perdonarnos. Pero en este caso, dice la palabra de Dios, es imposible, así dice, es imposible que el que brincó la línea de darle la espalda al Señor Jesucristo, que Jesucristo venga otra vez y sea crucificado, que venga otra vez y otra vez haya palabras de desprecio hacia Él. No hay nada ya más que hacer. El que le brincó la línea, ya no hay nada. Es imposible que sea salvo. Qué bueno que no sabemos. Pero de alguna manera sí sabemos, y ese es el gozo que el Señor Jesucristo nos da, la esperanza, la certeza de que su sangre nos limpia de todo pecado. Así es que, hermano, hay que preferir a nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con el versículo final, el versículo 13, para leerlo todos juntos, de lo que hemos escuchado de esta mañana, de la lección de esta mañana. ¿Qué dice el versículo 13? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Hermanos, hemos escuchado quién es Cristo. Ojalá siga intenso ese amor, ese gozo por nuestro Señor Jesucristo. Y apenas dimos una probadita de lo que es el Señor Jesucristo. Cada escena de los evangelios, cada cosa que se dice en el Antiguo Testamento, en las profecías de Él, lo que cierra el Apocalipsis y habla de Él, el Señor es increíble, es grande, es poderoso. No amarlo, darle la espalda, dijimos, es apostasía. Pero ojalá nuestra oración, nuestro ruego, es que aquí todos procedamos al arrepentimiento, a pedir perdón, a amar al Señor, a servirle. Y lo que hoy nos predicó el pastor, dice un dicho muy viejo pero muy claro: no echemos en saco roto la invitación a compartir la palabra. Ojalá que en enero todos traigamos un testimonio de que compartimos ahora en diciembre con alguien del Señor Jesucristo. Si vino un transeúnte, gente humilde a pedirte la moneda, con amor, háblale de Cristo y ve la experiencia. El hermano comenta de la Clínica 34, ver gente llorando, ver gente diciendo, quiero que ore por mi familiar, y testimonios algunos bien hermosos. Una familia llegó diciendo ahí con el pastor, aquí se oró por mi niño que ya lo habían desahuciado los doctores y mi hijo fue sano. Qué gozo es escuchar en la tierra fértil lo que el Señor al sembrar la semilla hace con ellos. Así es que ten este gozo de hablar de Cristo en este mes. Para terminar, si alguien quiere comentar algo, ¿alguien quiere decir algo de Cristo? ¿Nadie? Bien, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hemos escuchado quién es tu Hijo. Y por eso nos admiramos más en que tú lo hayas dado, Señor, lo hayas entregado a padecer lo que nosotros merecíamos, Señor. Lo decimos en unas palabras, Señor, pero sería un acontecimiento terrible, Señor, estar colgados en la cruz pagando nuestros pecados. Sería algo terrible, Señor, no tener esperanza hacia la eternidad y solo recibir el castigo eterno, la condenación. Por eso, Señor, te alabamos y te reconocemos por el sacrificio de Cristo. Se hizo hombre, Señor, y dejó todo lo digno, todo lo que a Él se le clamaba como alabanza y adoración para tomar nuestro lugar. Él mismo, Señor, siente cuando tú te separas mientras pasa este trago amargo, Señor, de la muerte. Pero cómo nos gozamos, Señor, que venció la muerte, que venció a Satanás, que está sentado a tu diestra y que ahí está intercediendo y preparando un lugar para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, que cuando venimos a tu casa a alabar, sea con toda la disposición y la preparación, Señor. Y que allá en la casa siga siendo el Señor de ese hogar. Y que ahí, Señor, se te siga alabando y reconociendo. Y que no dejemos, Señor, de ser instrumentos de poder, pero humildes. Y que pongas el querer y el hacer, Señor,
para hablar de Cristo, porque sin fruto nadie verá al Señor. Ayuda, Señor, a nuestra debilidad, da la fuerza espiritual, da el conocimiento para que, Señor, el nombre de Cristo sea exaltado y proclamado. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.